We're back. Bienvenidos de regreso a Dinero Más Inteligente. Un break un poco largo que tuvimos, pero ya con un nuevo host, Valeria. Valeria tiene un año ya en GBM. Ella lleva la parte de research en el equipo de análisis de GBM, experta en economía, y nos va a ayudar mucho a entender temas de economía mexicanos y mundiales. Y creo que para empezar este tema de hoy, Valeria, cuéntame un poco qué está pasando ahorita con los aranceles y sobre todo empieza desde que empezó todo, yo creo que empieza desde abril, cuando anunció Trump lo que iba a hacer, y llévanos un poco al día de hoy. Vale, pues la verdad es que si puedo, creo que no tendríamos que empezar desde abril, creo que esto va desde un poquito el año pasado y es un sentimiento que se ve entramos a temporada de campañas, teníamos a Trump que estaba regresando, quería un segundo mandato, y se empezó a llamar The Tariff Man. Y creo que yo me incluyo, la verdad es que estábamos cubriendo las elecciones y salía a los rallies y salía a entrevistas y todo era, voy a poner tarifas. Y creo que un porcentaje muy chiquito de nosotros pensó que de verdad las iba a poner. La verdad es que decías, no es echarte un balazo en el pie, no lo va a poner, es romper tratados, lo está diciendo por votos, por lo que tú quieras, ¿no? Y ya, llegamos, gana Trump, lo mismo, como que medio estaba en el aire el tema, llegábamos a enero y decías, bueno, no lo ha mencionado, llegamos a su speech inaugural, tampoco fue como que fue el fuerte, y dijimos, bueno, a lo mejor, como pensamos, ¿no? Era un tema más de, pues, campaña, me voy a distinguir, el nombre de The Tariff Man, claro que vende, o sea, yo sacaba documentos y decía, ¿cómo lo podemos hacer? Es tarifas. Y más que abril, llegamos a febrero. Febrero es la primera vez que tenemos este tema de voy a poner aranceles. Y era dirigido, por ejemplo, a México. México fue la primera vez que dijo, tengo sobre la mesa este threat del que estamos hablando, ¿no? Y ahí es cuando llegamos a esta primera pausa que de haber sabido era lo que nos iba a seguir los siguientes meses y lo que yo pienso que nos va a seguir más adelante es una pausa tras otra, tras otra. Y más que abril, llegamos a marzo. Marzo es la primera vez que sí se tienen negociaciones, se tiene este tema de aranceles donde México empieza un poco con su estrategia de te lo voy a defender con datos. Empezamos a darnos cuenta que las tarifas iba a ser la estrategia de Estados Unidos para abordar estos temas que siempre habían estado en la relación, que eran el tema de fentanilo, el tema de la frontera, el tema migratorio, el tema de seguridad, porque al final del día, y esto lo podemos hablar mucho más adelante, porque el tema de los aranceles no es el mismo para todos los países. O sea, en algunos aspectos, sectores o países sí tiene un tema económico de trasfondo ahí, pero en muchos esto es una estrategia política que al final está rindiendo frutos, no podemos decir que no. Y para México esto empezó siendo, llegamos a marzo, primera pausa, y se dice sí, hay datos de que México está mejorando el tema de la frontera, ya no estaban llegando caravanas, tenías una secretaría de seguridad que estaba realmente haciendo un esfuerzo mayor por todo este tema de incautaciones, pero para Estados Unidos no era suficiente. Y ahí entramos en el primer pasito de muchos de, ok, tienes tarifas a todo lo que no entre como parte del TEMEC. Entonces, sí es esta primera vez que realmente vemos la realidad de que esto no era una amenaza. Esto era algo que estaba sobre la mesa y lo que querramos o no está marcando un poquito la relación entre ambos países, ¿no? Ya de ahí nos empezamos a mover ok, voy a empezar a sacar tarifas sectoriales. Aquí un poquito por lo menos nos damos cuenta que México no era el enfoque, ¿no? O sea, que México es parte de este proceso de tarifas, pero que aquí le toca parejo a todos. Entonces, las sectoriales, por ejemplo, empezamos a escuchar, tenemos aranceles al acero, al aluminio, el cobre hace poquito, y estos se empiezan a aplicar a todos los países. Lo mismo con automotriz. ¿Y qué empieza a pasar? Los países saltan. Todos estos speeches que escuchábamos en noviembre durante la temporada de elecciones, pues nos vamos dando cuenta que por más que tenías, y me acuerdo muy bien una entrevista que tuvo Trump, creo que lo entrevistó a alguien de Bloomberg, y le preguntan, oye, económicamente hablando, ¿sabes el impacto de tus tarifas? ¿Y sabes que te vas a afectar a ti mismo? Y él decía, yo voy a poner mis tarifas. Yo me considero el tariff man, y la gente se volvía loca en la audiencia. Por más que el entrevistador le decía, oye, es que económicamente hablando no puedes estar haciendo esto. Entonces regresamos 4 meses para acá, estamos hablando de que Trump, que abril, donde empezamos con las tarifas,
que sí iban a entrar en autos, que las sectoriales no llevan ni 6 meses. No llevaban ni 6 meses en el gobierno y nos dimos cuenta que esto iba a marcar su presidencia. Y de aquí solamente ha sido una serie de negociaciones, de pausas, y lo que yo sí creo que le subió el nivel a la conversación de los aranceles, que fue ese tema de los aranceles recíprocos, ¿no? Bueno, empezando en abril, o sea, lo que vimos es el espanto que, como bien dijiste, el mercado, no sé si no lo creía, pero no lo veíamos reflejado en los precios. En No, abril. claro que no. Y mucha gente creo que pues, se sorprendió cuando pues, sí anunció todo lo que iba a ser real. Y pues, ahí fue cuando vimos la caída de las bolsas que pasó Claro. en abril. Y luego mucha gente dice, no, pues está funcionando ahorita porque pues vemos que ya se recuperaron las bolsas y ya vamos. De hecho, ayer cerramos en máximos históricos en el Standard & Poor's. Pero es por muchas razones. O sea, y una de ellas, te pregunto, o sea, más bien es, él se echó para atrás un poco, ¿no? De lo que realmente impuso, o sigue siendo las mismas niveles de tarifas que había prometido en abril. Mira, creo que como que justo la negociación, o bueno, la plática va en dos partes, ¿no? Sí, claro, tenemos esta caída de bolsas en el momento que dijimos, ok, ve en serio, esto no es una broma, esto no es un tuitazo de Truth Social, se va a cambiar de una manera que no habíamos visto la política comercial a nivel mundial y estamos viendo sí un retroceso de Estados Unidos en todos estos temas comerciales y de apertura, y sí, claro, pero no te diría que se echó para atrás. La verdad es que yo sí creo que a Trump sí le interesa cómo está rindiendo el mercado, sí le interesa no estar terminando en números rojos constantemente. Sí creo que ya ahorita sí hay cierta normalización de este tipo de anuncios. Yo no sé cómo tú lo veas, pero por lo menos hace 3 meses nosotros veíamos nos mandaban, Donald Trump hizo un comunicado en su Truth Social y tú veías, todo se caía. Todo era así de el análisis aquí, te marcaban, oye, ¿dónde afecta? ¿Dónde va a aplicar? Vamos a sacar esto. Y creo que los últimos 3 meses sí ha sido darnos cuenta que sí es una realidad las tarifas, pero nunca en el nivel en el que las está anunciando. Pero es una realidad. ¿Qué crees que es su meta? O sea, ¿realmente es usarlas como una herramienta de negociación para llegar a tener 0 aranceles con todo el mundo y tener free trade? ¿O sí es alguien que realmente dice, no, es una herramienta que necesito siempre tener y va a dejar en 10% por lo menos aranceles a la mayoría del mundo? Sí creo que es una herramienta que quiere mantener ahí constante. Te diría porque... Pero en contra o sea, como economista, no es en contra de todo lo que enseña. Como economista yo no le veo ni pies ni cabezas a mucho, y creo que esto va a ser una muy buena herramienta de aprendizaje a futuro. A ver, hay cosas que económicamente a lo mejor no te hacen tanto sentido en el momento que se anuncian. Y esto porque es muy importante, porque cuando sale Trump a anunciar aranceles recíprocos, ¿qué hace todo el mundo? Salta. Estabas hablando de niveles de 45% a países que dices, tienes una dependencia de sus exportaciones enorme. ¿Y qué tienes a los 4 días? A ver, les voy a dar 3 meses. 3 meses y voy a poner un baseline de 10%. Que si quitas temas de aduana, de porcentajes, etcétera, no es como que el 10% es tu tarifa efectiva. O si haces tu producto en Estados Unidos. Ajá, exacto, o sea, es tu producto. Entonces, entre que quitas todas tus excepciones, realmente el mundo no tiene aranceles. Uno dice, es que no hay inflación todavía en Estados Unidos, es que no se ve reflejado en los precios. No había aranceles todavía. Digo, México es claramente un poquito de excepción donde podíamos empezar a ver pequeños indicios de, pues sí, tienes 25 por fuera del TEMEC, tenías acero, tenías aluminio, tienes más o menos estimado 15% a autos. Pero estos aranceles es que yo anuncié tanto, no estaban. No estaban, estaban en una pausa de 3 meses. Entonces, los países no tienen idea todavía de lo que es tener ese arancel porque no se estaba cobrando. No se estaba cobrando ese anunciado porque estábamos en una pausa, estabas en negociaciones. ¿Tú crees que eso es parte de la razón de lo cual no hemos visto todavía esta inflación que se ha prometido o que dicen que va a pasar? Yo creo que sí. Y la verdad es que sí escuchas bastante ruido que sí creo que tiene un poco de pie sus argumentos en decir, sale, por ejemplo, Reserva Federal y sale Jerome Powell, es que no sé el efecto de esto, y es porque no lo están viviendo. No sé si esto es un efecto temporal, no sé si van a haber reajustes y a lo mejor Pero en parte han tenido ya ingresos, ¿no? Estados Unidos de los aranceles. Sí, claro que han tenido y también ya tenían de antes en otros porcentajes
Y a ver, o sea, el presupuesto que están esperando de ingresos de los aranceles, sí, claro que es enorme, pero no es ni de cerca los niveles que está anunciando. Y te digo que estos han estado cambiando bastante. Por eso nos vamos a ir, por ejemplo, específicamente en abril, nos vamos a aranceles recíprocos. ¿Y por qué me gusta este ejemplo? Porque aquí ya no estamos viendo un tema muy político de, es que era Canadá, es que era a México, es que lo está usando como ir planteando cosas sobre la mesa que se va a negociar del TEMEC, ¿no? Aquí estamos hablando de que Trump salió en una conferencia en la White House con una tabla a decir, todos me van a cobrar este porcentaje, ¿no? Con un número ahí medio estimado que era, sí, o sea, tú veías a los analistas y a los economistas tratando de hacer las mates y decir, no sé sumar porque no me dé ese número. Así de, bueno, es la mitad de lo que nos cobran a nosotros y considera su déficit comercial, un número que tú decías, bueno. O sea, nomás para dejar claro, el déficit de un país no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero para él es... Por eso, pero lo usó como una herramienta nada más de negociación. Lo usó como una herramienta de negociación. Y por eso te digo que sí creo que lo va a mantener sobre la mesa. Porque hay dos tipos de tarifas. Tenemos tarifas sectoriales, es al acero, 25% al acero, perfecto. Y luego tenemos todo lo que no entre en el TEMEC tiene 30% porque tengo fentanilo en mi país. Tan solo con el speech dominas perfectamente que son dos cosas muy diferentes. Una tiene toda la motivación económica. Y ese como economista puedes decir, ok, entiendo quiero traer la industria a mi país, entonces declaro este arancel por emergencia nacional y te la pongo al acero, te la pongo a los autos. Y luego tienes estos aranceles que son como generalizados. Son a todas tus exportaciones, independientemente de si es acero, de si es aluminio o lo que fuera. Estas tienen plenamente una lógica política. De entrada porque, como dices, económicamente es un balazo en el pie. Es un balazo en el pie porque le estás aplicando a todo y por más que tú quieras este reajuste de voy a traer la industria manufacturera o automotriz a mi país, pues no lo puedes hacer. Lo que más le interesa yo creo que son los chips, ¿no? O sea, que realmente Sí. todo lo de AI y todo eso que lo he escuchado varias veces Scott Bennett y Trump decir, bueno, Trump no tanto, más bien Scott Bennett. Sí, son sus funcionarios. Que realmente estamos entrando o ya estamos en un cierto guerra mundial de armas, de chips, para el uso de inteligencia artificial, porque el que gana esa carrera, más bien, pues va a dominar el mundo. Claro, y más que ganar la carrera, a ti como presidente no te gustaría como tu legado decir, no gané la carrera, traje la carrera a mi país. ¿Se lo van a competir entre ustedes, no entre otros países? Claro que es un argumento que dices, es la tocada. O por ejemplo el tema de farmacéuticos, es un sector que siempre va a estar ahí, es un sector que siempre va a ser relevante, y lo vimos después de hace unos años con la pandemia, es la tocada. ¿Y qué quieres? Produzcan en mi país. ¿Vas a generar un desabasto? Prodúcelo en mi país. Te doy la tierra, te doy los incentivos, y si no, 150% arancel. Y para México específicamente, ¿qué está pasando? O sea, en todo este rollo, vamos a llamarle. Sí, es un rollo. Así es, intentar explicarlo y a lo mejor si me preguntas mañana, ya pienso diferente, porque ya salió el mensajito de Truth Social, ya salió Howard Lutnick a decir, oigan, esto no me late. Sí, o sea, esto es estar al pendiente de todos sus funcionarios de ver cuál es mi panorama. Para México, por ejemplo, para México no te diría que hay una motivación muy económica, porque no la puede haber. No la puede haber por lo integrado que están las cadenas de suministro. Y la verdad es que, y justo es el speech de, es que no lo va a hacer. No puede por el tema económico. Y ahorita, por ejemplo, meses después de cómo vemos cómo se ha dado la relación con México, te diría justo no se puede dar económico. Es un tema plenamente político. ¿Y por qué? Porque cada vez que tenemos una pausa, Estados Unidos consigue algo de México. Estados Unidos consigue una concesión. La primera vez fue, vamos a tener 10,000 militares en la frontera. Esto es febrero. Check. Llegamos a marzo. ¿Ok? Y ya no es un tema migratorio. Ya es un tema de seguridad. ¿Qué hace México? Tengo tantas incautaciones, tengo tanto tema de armas, tengo tanto de narcotráfico. Ok. Vemos que va mejorando la seguridad. Check. Con la parte sectorial fue un poco diferente, pero ahí, por ejemplo, te diría ¿por qué no hemos logrado un acuerdo en acero y aluminio? Lo logramos en todo. Primera pausa de febrero, perfecto. Pausa de marzo, solamente entre todo lo que esté fuera del TEMEC, check. Llegamos a sectoriales y por más que tenemos a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, diciendo, es que llega la siguiente semana el acuerdo. No, es que estamos en Washington y lo vamos a lograr. No llega. No llega porque ese sí tiene un trasfondo económico. Ese está ahí por una razón económica en Estados Unidos. Nos vamos otra vez a lo general. ¿Sabes qué?
y nos vamos a la más reciente, 30% para México, porque resulta que no creo suficiente el avance que hiciste en fentanilo y en seguridad. Pero luego hablan los presidentes y tienen una pausa de 90 días. Y luego hablan los presidentes y tienen una pausa de 90 días. Entonces, por ejemplo, ahí te vería, ¿qué te dice de México? México no está ahí para estar, o sea, México está ahí por un tira y afloja de quiero concesiones. Y no solamente quiero concesiones, es ¿qué es lo más relevante en mi relación ahorita? Porque algo que como economista me respira en la nuca es que tenemos la revisión del TEMEC, que es de lo que todo mundo habla, ¿no? No solamente por el riesgo que puede representar, pero también porque a lo mejor es una solución para darle un poco medio pausa a esto que nos ha generado un montón de incertidumbre, sobre todo para inversionistas de, oye, ¿dónde me voy a quedar parado? ¿Dónde le está afectando más? ¿En qué industrias en México esto? O en qué industrias, o por ejemplo, le voy a ganar terreno a esto. Que es a lo que me lleva, por ejemplo, de dónde estamos parados como México. Y aquí te diría la verdad es que suena complicado decir oye, alguien está saliendo ganando con un poco el tema de las tarifas. Pues México lo está haciendo un poco, en el sentido de, tienes todos estos aranceles recíprocos, que son lo último que nos pasó, ¿no? El 1 de agosto, que fue nuestra nueva fecha límite, ¿no? Dijeron 3 meses más, llegamos al 9 de julio, 1 de agosto. Y hay un reajuste de niveles. Los que tenían negociación, pues a lo mejor de 36% que te estabas enfrentando, te estoy dejando 32%. ¿Sabes? No es un tira y afloja. Es ven sobre la mesa, porque yo ya te bajé 4%. ¿Qué me estás ofreciendo? ¿Y qué tuviste? A todos corriendo a la mesa. ¿Por qué? Porque esto ya era una realidad. Entonces, tenías a la Unión Europea, vamos a llegar a un acuerdo. El tema de nearshoring, ¿cómo lo ves afectado en todo esto? Sobre todo es un tema de confianza, pero más que nearshoring, creo que la plática se va a, si vamos a tener un tema de reshoring. ¿Y a qué nos referimos? Todo esto, el tema de las tarifas, ¿qué le está pegando a Estados Unidos? Es un reshoring de las industrias. A Estados Unidos. Exacto, a Estados Unidos. Pero para México, el nearshoring que teníamos que hacer con China, ¿eso nos va a afectar aquí? Mira, el tema de China se me hace que es algo muy interesante y sí creo que aquí a lo mejor voy a tener yo una opinión que un poquito polémica o a lo mejor que no vas a pensar igual que yo, que está perfecto, que es el tema con China es, ahorita que viene el TEMEC, que es algo que siempre nos atacan a México de parte de Estados Unidos los últimos años, que estamos a la puerta trasera de China. Tus exportaciones son chinas, entran. Y por más que México lo ha intentado por todos lados de, oye, tengo estos datos, son de que bienes que se quedan en el país y no lo estoy haciendo, pero ¿qué vemos? Rumbo al TEMEC, a su revisión, un tema que va a ser sumamente importante es las exportaciones de China. Y algo muy positivo, por ejemplo, si podemos regresar al tema de los aranceles recíprocos, es que vemos a países, por ejemplo, Vietnam, que fue oye, vas a tener 20% a todas sus exportaciones. Pero, ojo aquí, hay una pequeña cláusula. Si son exportaciones de otros países, si es un como redirection de exportaciones, evidentemente aquí entre líneas es chinas, es 40%. Entonces vemos que este ataque que tenía México de, oye, tus exportaciones es algo generalizado. Pero eso no quita el peso de que va a ser un tema clave rumbo a la revisión. Y algo aquí muy interesante para México, por ejemplo, con China, es qué tanto puedo meter mis manos sin poner en peligro esta relación que tengo con Estados Unidos. Sin que se empiece como que a explorar mucho más oye, pero tú tienes industrias chinas acá, tienes armadoras acá, que son lo que siempre estamos... Pero para la economía mexicana en sí, es decir, mucha gente estaba apostando hace 2 años, el año pasado se ha hecho, de que el nearshoring iba a ser un tailwind fuertísimo para la economía en México en los próximos 10 años. ¿Ha cambiado eso, tú crees, con todo lo que ha pasado en los últimos 6 meses? No te diría que ha cambiado, se ha complejizado y se ha alentado. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, no vemos movimientos importantes porque nadie sabe dónde vas a quedar parado, ¿no? Sí, la gente no, los inversionistas no quieren invertir. Exacto. Cuando hay tanta incertidumbre. Cuando hay tanta incertidumbre, y no solamente es incertidumbre de, no sé, de que ruido doméstico, ruido de... No, esto es, por la relación más importante comercial que tiene México es con Estados Unidos. Y aquí como que, y hasta justo mi pregunta es, o sea, esto sí es un tema temporal, a ver, o sea, digo, es una presidencia de 4 años. Pero son 4 años y no llevamos ni medio año de esto y uno no sabe ni dónde cae parado. Y creo que antes de meternos al, ok, ¿qué tengo que hacer en un momento tan incierto? En un momento donde digo, bueno, es solamente una administración, pero de 4 años. Sí creo que México va a quedar bastante bien parado y justo lo decía Marcelo Ebrard ayer en una firma que tuvo. México va a ser el país que va a poder ofrecer la exportación más baja en cuestión de aranceles a Estados Unidos. México va a quedar parado de, ok, quiero diversificar mi producción, la quiero poner aquí,
la pones en México, esta exportación sí va a tener, por lo menos ahorita, el arancel más competitivo. Ahorita en México, si hacemos una mezcla de todos los aranceles que tiene, Pero tú crees que si eso pasa, Trump no va a decir de repente, no, pero ya están construyendo en México y lo que yo quiero es que construyan en Estados Unidos y que me hagan aquí todo. Y ya cambia de opinión y ya hace, ok, va, construiste una planta, pero en México, y México tiene un arancel de X muy favorable. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Tú crees? te diría como, sí, es 100% válido, pero no creo que es algo que pase del día a la mañana. O sea, no estoy diciendo de... Sería por fases. O sea, Exacto, tendría que ser por tendría fases. que ser por fases y es el, pues, no que Una quiero... empresa internacional puede decidir, yo voy a construir en Estados Unidos mi planta y pues entonces no tengo yo aranceles que pagar. O construyo en México, igual y me sale más barato construir en México, y estoy dispuesto a pagar el arancel de México. Exacto, estoy dispuesta a pagar el arancel de México. México ahorita tiene un arancel que estamos estimando aquí en GBM de entre 5 y 8%. Para que pongamos esto en contexto, cualquier país que logró un acuerdo en las últimas 3 semanas con Estados Unidos fue de 10% para arriba. El más competitivo fue la Unión Europea con 10%. Todos los demás empiezan en 15%. Japón tiene 15%, Corea del Sur tiene 15%, toda la Unión Europea tiene 15%, Vietnam tiene 20%. Entonces, ¿a dónde te vas? Te sale más barato aquí, estás al lado. Y también algo muy importante es la relación política. Logística. Desde el punto de vista económico es la logística. Si lo quieres ver hasta de punto de vista político, ¿a quién le han salido las negociaciones? ¿Quién fue el único país que logró una pausa de 90 días con estos aranceles? Fue México. O sea, al final lo que querramos decir es, sí es una relación que la verdad es que se ha llevado a manejar. Es un tira de afloja de México queda bien parado, Estados Unidos logra ciertos aspectos, hay colaboración de este lado. ¿Por qué crees que México ha tenido o ha sabido cómo manejar esto bien con Estados Unidos hasta ahorita y Canadá, por ejemplo, no? ¿Y dónde entra entonces todo el USMCA que se negoció y que negoció Trump en todo esto? Pues mira, de entrada del USMCA, ahí está. No quiero decir que tiene la veracidad que tenía antes, porque pues, en teoría no deberían de ponernos tarifas desde un principio a nadie. Pero, por ejemplo, las excepciones sí están ahí. Canadá y México, de entrada, fueron los únicos 2 países que cuando se anunciaron los aranceles recíprocos, que fueron a nivel mundial, los únicos 2 países que no estaban en la lista eran México y Canadá. Cuando tienen aranceles es todo lo que entra por fuera del tratado. Entonces, el tratado queda exento. Por ejemplo, México, Ebrard dice que el 84% de las exportaciones están libres de aranceles porque entran dentro del TEMEC. Tienes a Harvard Lutnick diciendo que es el 75%. Entonces, por lo menos vamos a irnos con el dato que tiene Estados Unidos porque evidentemente es el que les importa, ¿no? El 75% dentro del TEMEC, ahí está. Y eso es por la veracidad que tiene el tratado. Y también es la cercanía que tienen entre ellos. Sí creo que la relación entre Canadá y Estados Unidos es muy diferente a la que tiene México. Empecemos tan solo por la administración anterior. Trudeau no tenía una buena relación como la tenía con Trump. No. Y, por ejemplo, AMLO tenía una buena relación con Trump y entonces tenemos años cultivados desde antes, ¿no? O sea, lo puedes decir que es más bien la relación que tuvo la persona en la presidencia con la Esto persona. tiene que ver, claro que ver con la persona que tiene y no solamente con el país. Con No, las personas que están a cargo. con las personas que están a cargo. No podemos ir por el país porque a México le recriminan muchísimas más cosas que Canadá. Temas fronterizos, temas de seguridad, temas del narcotráfico. A Canadá no, también ha sido el cómo llevar la relación y el hecho de que Claudia Sheinbaum ha sido capaz de llevar una mejor relación con Trump. Tan simple como él ha sabido darle 2 pasitos para atrás. Ha sabido saber, tienes a Trump, va a sacar el tuitazo en Truth Social. Va a sacar la entrevista de, me vienen aranceles, no brinca. No está diciendo a las 2 horas en su Twitter, como ha sido el caso para otros, ok, te voy a poner aranceles en represalia, ya tengo el paquete listo. Nunca hizo eso. Lo hizo en una ocasión y nada más dijo, le voy a dar una semana, vamos a platicar, vamos a dialogar, hago un llamado al diálogo y el lunes vamos a poner una conferencia de prensa a las 9 de la mañana. Y si no llegamos a un acuerdo, anunciaremos medidas arancelarias y no arancelarias. Lo deja mucho en el if. ¿Y qué han hecho todos los demás? Saltar. Como dice aquí, la verdad yo ya parezco muy stan de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero como ha dicho, cabeza fría. ¿Y qué ha tenido? Cabeza fría. Ha dicho, ok, entonces en vez de llegar y yo decir, tengo una lista de aranceles que te voy a poner, dice, te voy a enseñar los datos de que estamos trabajando en el tema que para ti está siendo preocupante. Y lo ha sabido llevar así pausa por pausa.
La verdad es que cuando platico mucho este tema de aranceles me dicen de que, oye, pero es que esto no es positivo. Esto es poner una curita y ganar tiempo. Sí, sí es ganar tiempo, pero estamos en un contexto en el que ganar tiempo es ganar, en el que los demás no están ganando tiempo, no están ganando una buena relación, no están ganando el hecho de que bajen las tarifas, y México por lo menos sí. Ahorita, por ejemplo, el 30% que se anunció fue, ok, tienes una prórroga de 90 días. Y sí, son 90 días en el que, claro que eso también es importante desde un punto de vista de las inversiones, que por ejemplo, ahí la verdad es que yo no sé cómo explorar esa parte de la incertidumbre va a seguir estando ahí. ¿Por qué? Porque parece que todos los como que pequeñas piezas que estamos teniendo en el año es para formar vamos a llegar a una revisión del TEMEC, y Estados Unidos ya ha lanzado pequeños indicios de, oye, esto es lo que me interesa. Me interesa el tema de las reglas de origen, autos. ¿Qué fue lo que dijo? Contenido americano queda exento. Autos. Ya sabemos, ¿no? Oye, pero es que el tema de China, nuevamente, exportaciones, ¿no? Puerta trasera. Ahorita los 90 días, tus barreras no arancelarias. Eso nunca había salido. Nunca había salido en la discusión. Para México es, ok, ¿y qué temas están en barreras arancelarias? Desde temas regulatorios de la aduana, sanitarios, pero ¿qué también está ahí? El tema energético, el tema de telecomunicaciones. Entonces sí han sido pequeños pasos que han ido guiando la conversación hacia donde la quiere Estados Unidos. Y eso va a seguir pasando, y sí desde un punto de vista de la incertidumbre es, ok, nuestras exportaciones tienen un respiro de 3 meses, yo tengo un respiro de 3 meses, pero ahí sigue la incertidumbre de qué va a pasar. Han tenido que ajustar durante el año fuerte me refiero a GBM, lo que pensamos que va a acabar. Tenemos ahorita creo que el 0.5% de crecimiento económico, ¿no? En el año para México este año. ¿Has tenido o han tenido que ajustar eso durante todo este tiempo? Sí hemos tenido que ajustarlo, pero la verdad es que sí creo que por más que tenemos que reconocer que existe este riesgo a la baja, que claro que viene del sector externo, que es de lo que más nos preguntan, de lo que más hablamos, de lo que hay que tener toda la información al momento, sí también esta expectativa que tenemos de crecimiento tiene que ver mucho con un tema doméstico, que también no estoy diciendo que no es importante, lo es mucho, pero no es algo completamente relacionado con lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, México al final también tenemos que reconocer, estamos en el primer año de una administración nueva, por ejemplo, ¿no? Que siempre en términos de economía significa una desaceleración frente al año previo, ¿no? No estoy diciendo números negativos, no estoy diciendo vas a crecer menos, ¿no? Y esto porque es lo normal, porque entonces tienes este cierre de proyectos prioritarios que te estaban estimulando la economía. Este fue, por ejemplo, el caso de México, ¿no? Pero para México, además, eso vino acompañado de, oye, tenemos que estar preocupándonos por el tema del gasto, por el tema de la deuda, por el tema de las calificaciones. Entonces, México sí también trae un proceso interno que también explique ese 0.5, que estás aquí hablando de no tienes un gasto público que te esté impulsando, por ejemplo, todo este tema de empleo que tenías durante los proyectos prioritarios. Vemos esta moderación en consumo. Sí tenemos un sector industrial que ahí, por ejemplo, sí empieza a jugar el tema del sector externo, ¿no? Todo este tema de manufactura, todo este tema automotriz, que sí. Entonces, o sea, México sí tiene, lamentablemente, le estás jugando dos lados un poco negativos, ¿no? ¿En qué parte de la economía le está afectando más el tema de los aranceles? ¿El tema de los aranceles? Sí. Pues sí, creo que realmente sí tiene que ver con un tema de producción. O sea, realmente te vas a, por ejemplo, temas de manufactura, que pues más o menos está ahí un poquito resiliente, pero tienes, por ejemplo, temas de construcción, no, así de estar generando como nuevas plantas. No puedes tener esa inversión así de, no tenemos estas importaciones de capital goods de, ok, sí, porque yo no sé dónde voy a estar parada en eso se está desacelerando. Eso se está desacelerando, sí, completamente. Entonces, ¿qué es lo que te está pasando? Tienes una desaceleración por parte pública, o sea, vamos a verlo como privado y público. Tienes esta parte pública que se te está desacelerando tan simple porque tienes una consolidación fiscal. Y para los que como que no están tan familiarizados con el término, es así tan simple como, tenemos que gastar menos. Te tienes que apretar el cinturón y, oye, tenemos que gastar menos este año, y en vez de meterle millones a proyectos de infraestructura, pues a lo mejor le voy a meter a menos, ¿no? Y en vez de, tenías el Tren Maya, la refinería, etcétera, dices, bueno, voy a pegarle a este tren que va a empezar en 2026 y además, repito, es primer año de administración, tienes un inicio de proyectos mucho más lento. Entonces, ¿qué pasa? Tienes menos gasto público por consolidación y luego nos vamos a privados. ¿Qué privado te va a querer inyectar ahorita capital si hace 4 meses tenías este anuncio de todas las exportaciones de México tienen? Si lleva siendo atacado por Estados Unidos de, oye, este tema, desde noviembre.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues si tienes este flujo de capital que estás acostumbrado, que es mucho menor. Y de por donde lo quieras ver. Entonces, por más que ahorita el gobierno tendría que decir, y es mucho lo que decimos, necesitan a los privados. O sea, tienes que tener contratos mixtos, sí, pero ahorita los privados, pues sí es un poquito y a lo mejor creo que tú lo puedes ver con mucho más visión que yo de el wait and see a mi inversión, ¿no? Es que el wait and see está causando conflicto ahorita en ciertas áreas con inversionistas. Y si te fijas ahorita lo que está pasando en los mercados, tienes una guerra entre el wait and see de que pues siempre hay incertidumbre en los mercados, siempre, ¿no? Ahorita hay mucha incertidumbre, podría decir más que en muchos años por todo el tema de los aranceles. Este es el wait and see pero eso está también a la misma vez peleando con la euforia de todo el tema de inteligencia artificial que hace que pues, eso ha sido el factor clave de por cuál la gente está queriendo pues, invertir en las empresas que se concentran en eso. O sea, y eso ahorita, entrando en el año, empezó Estados Unidos lleva 10 años teniendo mejor desempeño en la bolsa de Estados Unidos a todo el mundo. Si tú ves una gráfica del S&P, está muy por encima de lo que el desempeño de Europa o de Japón o China, inclusive México. Pero a principios de este año, los primeros 6 meses, sí vimos que empezó a cambiar eso. O sea, con todos los aranceles el dólar se depreció, que creo que también ha sido el factor, no sé si coincides conmigo, que creo que más bien lo fuerte que ha sido el peso este año es más bien por débil del dólar que por fuerte de México. Completamente, o sea, 100%. Y lo que sí vimos es que empezó a entrar mucho dinero en acciones en Europa, en empresas y en Japón, en empresas que hacen lo mismo que en empresas en Estados Unidos, pero que cotizaban, vamos a decir, que estaban más baratas, ¿no? Ok. De todo tipo de empresas. Pero justo en un mes, ya otra vez la bolsa de Estados Unidos está haciendo el catch-up con el resto del mundo. ¿Y por qué crees que eso sea? O sea, ¿realmente esto tiene que ver un sentimiento así tan rápido de me están atacando con aranceles y con el otro y mejor me vengo para acá? ¿O? Es que es la guerra, no la guerra, sino es que justo es el punto que estamos viendo ahorita de que el mercado, cuando yo digo el mercado me refiero pues, a todo el mundo que opina como consensos, ¿no? Okay. Entonces el mercado, la mayoría de la gente, la mayoría de los inversionistas están muy emocionados por todo lo que están viendo en AI. Eso sí creo que va a ser un game changer, o sea, sí creo que va a cambiar el mundo. Definitivamente tenemos que repensar muchas cosas hacia adelante. Va a ser una cosa tan grande como el Internet. ¿Qué empresas se van a beneficiar más de esto? Es muy difícil saber. Es muy difícil saber porque si lo comparas con el Internet en el 98, 97, 99, 2000, pues habían miles de empresas que hacían Internet y la gran mayoría quebraron. Pero toda la apuesta en ese entonces era que el Internet iba a cambiar el mundo. Sí. Y sí fue cierto. Sí fue cierto. El Internet cambió el mundo. Pero escoger las empresas en ese entonces que realmente iban a ganar era muy difícil. ¿Y ahorita? Es que pues, es lo mismo. O sea, de nuevo, hay muchas empresas que también hacen AI que no es AI. Y la palabra AI, si tú hablas con un data scientist, te va a decir que se está usando demasiado como marketing y no realmente es AI. Okay. Hay cosas que se pueden automatizar con Python o con sí. algo que es automatizar, lo llaman ya AI disfrazado. Porque saben que es una manera para poder levantar más dinero de los inversionistas para hacer un proyecto. Sí, no, claro, es el trending word del momento. Es el trending ¿no? word. Yo nomás digo que hay que tener cuidado en escoger empresas específicas que creemos que van a ganar la carrera de AI, porque de nuevo, es muy similar a lo que pasó, y no solamente lo que pasó durante la parte del Internet. Lo mismo pasó con railroads. Hubo miles de empresas al principio del siglo XX que hacían railroads, en mi pocho. Pero también se consideraron en 3 o 4 que ganaron. Lo mismo pasó en el Internet. Cada vez que hay una tecnología enorme que va a cambiar realmente el mundo, saber cuáles son las empresas de antemano que realmente van a ganar es muy difícil. Y aún las que sí ganaron, por ejemplo Amazon, que ganó la carrera de Internet claramente, sí.
Muy poca gente sabe que cayó casi 96% de valor en el 2001. 96% de valor. Si tú hubieras invertido $100 en Amazon en el 99, 2 años después estás abajo, tienes $3, $4. Yo me incluyo en las personas que no sabían eso. Entonces, gente dice, pues está fácil, le inviertes en Amazon en el 97, te esperas al día de hoy y eres multimillonario. Pero viene acompañado con una volatilidad estupenda y casi quiebra a Amazon varias veces. De hecho, Amazon famosamente no ganó dinero por muchos años y ese era su modelo de negocio. Pero ahorita, por ejemplo, revisando esto que decías de, ok, primero empezamos a ver como que camino a, oye, me voy a Europa y ahorita otra vez es regreso a Estados Unidos. Por ejemplo, si quieres un poquito como de certeza de a dónde meto mi dinero, y me estás platicando ahorita, ¿no? De que tienes toda esta volatilidad y estoy haciendo el salto entre, sí, o sea, claro, empezamos con los aranceles y yo me acuerdo de estar viendo los cierres todos los días y decía, es que un día está peor que el otro y luego pasamos entonces, como dices, a, ok, vamos a favorecer mucho más Europa y regresamos. Entonces, ¿cuál es la tocada si lo que yo aquí estoy viendo es este salto que tienen todos de, ok, prefiero aquí, prefiero acá, ¿qué prefiero yo? Yo te diría, a ver, vete un paso para atrás. Antes de hacer cualquier inversión, lo primero que tienes que tener claro es para qué estás invirtiendo y cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan de inversión? ¿No? Mucha gente invierte sin un plan. La mayoría de la gente que invierte sin un plan les pasan los clásicos errores que nos pasa a todos los inversionistas, ¿no? Y es muy difícil hacer un plan de inversión que es reactivo al mercado. Porque el mercado es forward looking. El mercado siempre está 5 pasos adelante de ti. Si tú ya estás viendo una noticia en la economía, en el Economist, o si estás leyendo algún artículo, es too late. No puedes tú reaccionar a las noticias para ser buen inversionista. Tienes que anticipar y eso es lo difícil. Entonces, ¿cómo por ejemplo, ahí cómo me anticipo yo? Seguro es lo que estamos platicando, ¿no? De, oye, noticia en febrero, noticia en marzo, este nivel, cambió el otro. ¿Cómo me anticipo yo? Entonces, primero haces tu plan. Y si quieres invertir en tu plan, que tienes vamos a suponer que en tu plan vas a tener un tiempo de horizonte de muy largo plazo. ¿Ok? Eso es esencial. Entonces, si sí tienes un tiempo de horizonte de muy largo plazo y estás consciente de que invertir tu dinero en empresas conlleva muchísima volatilidad, ¿ok? O sea, vas a ver tu precio de tu acción subir y bajar muchísimo. Si ya hiciste esas 2 cosas primero, entonces yo te diría, para no tratar de tampoco reaccionar al mercado, invierte de acuerdo al tamaño del mercado. Por ejemplo, si Estados Unidos representa el 60% del mercado accionario del mundo, y vamos a suponer que ahorita Japón creo que es como el 7 o el 8 y Europa es como el 15-20, ¿no? Entonces, en vez de estar vendiendo a Estados Unidos, comprando Europa y luego, como dices, reaccionando y luego compras Europa, invierte de acuerdo al tamaño del mundo. Entonces dices, voy a invertir X porcentaje en Estados Unidos. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el tamaño del mercado de Estados Unidos en respecto al mundo? 60. 60. Ahí meto el 60. ¿Cuánto es el mercado de Japón? 7. Pues 7 meto en Japón. Y ahí lo que dejas. Y lo que va a pasar es que los precios se van a empezar a mover. Entonces, si es que Japón le gana mercado a Estados Unidos, solito la burbuja de Japón del 7 va a crecer en tu portafolio. Y si tienes todo bien diversificado, de acuerdo al tamaño, la parte de Estados Unidos se va a hacer más chica. Porque le está quitando, entonces, ahí vas a ver, Japón le está quitando mercado a Estados Unidos, ¿no? Entonces estás capturando todo el flujo en un portafolio, sin tener que realmente reaccionar hacia dónde va. Eso es lo que estadísticamente y por probabilidad te va a dar la probabilidad de más éxito en el futuro, como invertir. Ahora, no te va a dar un desempeño altísimo como si hubieras solo escogido 3 o 4 empresas. Pero escoger nada más 3 o 4 empresas también conlleva el riesgo de que pues, escogiste las 3 o 4 que van a la bancarrota, ¿no? Entonces eso te da diversificación de una manera donde no tienes que estar adivinando si es Europa o Estados Unidos. Pero, por ejemplo, ¿a dónde ahí yo debería de diversificarle en cuestión de a qué sector le pego, no? O sea, partiendo un poquito, por ejemplo, ahorita de que estamos hablando de tarifas, ¿no? Y decías como, bueno, todo este tema de minerales, pues, check, ya le tocó, ¿no? Y luego vemos como que parte de las restricciones para los aranceles es, oye, pero no puedes exportar chips, ¿no? Ok, ahí ya le pegó a esa parte, ¿no? O es que farmacéutica va a tener 150, 250%. Entonces, ¿qué sector ahorita es en el que yo, por ejemplo, a ver, yo desde un punto de vista de, me estás dando todo el conocimiento que yo creo que yo no tenía, ¿no? De inversiones. Yo digo, tengo esto de sobra, ¿a dónde lo meto? No tengo ni idea. Yo escucho ruido aquí y como dices, ¿no? Este tema de todo es inteligencia artificial. Me voy como por el
el trend de pegarle a eso? O sea, No. ¿a qué sector entonces? No, es que yo no trataría de entrar en el juego de competir contra... Mira, invertir es un juego suma cero para... El juego suma cero en las inversiones es ganar en el mercado. Entonces tienes que saber, ok, ¿quiero yo tener el rendimiento del mercado? ¿A qué me refiero del mercado? ¿Estoy bien con el desempeño de un índice global o del Standard & Poor's? O sea, ¿eso es suficiente rendimiento de interés compuesto para mí, para mis objetivos de largo plazo? Si es sí, ahí estás. Si quieres tener más rendimiento, hay dos opciones. O tratas de entrar al juego de que, ok, voy a tratar de yo hacer mi propio análisis y yo tratar de ver si puedo con mi análisis, usando datos económicos o con mi tesis de inversión, tener inversiones que me van a dejar más rendimiento que el mercado. Y lo que vemos en la evidencia empírica es que la gran mayoría de la gente, los inversionistas profesionales incluidos, en el largo del tiempo, pues no lo logran, porque es un juego demasiado competitivo ganar el mercado. Te lo pongo así. Por cada persona que tiene un rendimiento por encima del mercado, ¿okay? Si el Standard & Poor's dejó 10%, y vamos a definir ahorita que el mercado es el Standard & Poor's, que no es, porque es nada más los 500 de Estados Unidos, pero por este ejemplo. Si el Standard & Poor's dejó el 10% un año, ¿okay? Y tú y yo somos los únicos inversionistas del mundo, si tú ganaste el 15, yo tengo que haber ganado el 5, a fuerza, porque el rendimiento del mercado es el promedio de todos los inversionistas. Entonces, para que sea 10, alguien tiene que estar por encima del mercado y alguien tiene que estar por abajo del mercado, por definición. Sí, mi ganancia va a ser lo que tú... Entonces, no vas por a tener. definición, más del 50% de la gente en el largo plazo no le puede ganar al mercado. Y entonces, de ahí es donde entra el juego de que, ahora, ¿cuál es el juego? Cuando tú inviertes, tu competencia es Warren Buffett, hedge funds, bancos centrales, GBM, etcétera, etcétera, etcétera. Estás compitiendo contra ellos porque tú estás viendo un análisis de una empresa o un sector y dices, mira, ese sector está interesante porque va a beneficiarse mucho por los aranceles. Ok, ¿quién más está pensando en eso? ¿Eres la única persona que está pensando en eso? ¿O crees que ya está priced in eso en el precio de todas las empresas? Esa es una pregunta. Sí. Hay gente que dice, no, el mercado no es totalmente eficiente, puede ver que no está priced in. Puede ser. Normalmente lo que vemos es que ya está reflejado normalmente en el precio. Esa es mi siguiente duda. Ahí, pequeña interrupción y continúas. Sí. ¿Está priced in? Normalmente lo que se ve es que sí. No quiero decir que el mercado es 100% eficiente, no lo es. Hay una teoría muy famosa de Eugene Fama de los mercados eficientes, que es de las teorías que más se ha visto que es realidad. Acuérdate, una teoría no es realidad. No. O sea, la teoría es que los mercados son eficientes. Sí. Y la teoría dice, pues, ok, si los mercados son eficientes, ¿qué evidencia vemos que no son eficientes? No hay mucha evidencia empírica que vemos que nos dice lo contrario. Ahora, hay anécdotas, hay excepciones, vemos Warren Buffett es claramente alguien que le ha ganado al mercado. Entonces, las teorías las tenemos que ver como una guía para la mayoría de la gente poder detonar qué es lo que debería de hacer, ¿no? Pero no es como que la verdad absoluta. Entonces, por ejemplo, si ahorita yo digo, como sabes qué, soy una persona que no voy a tomar el riesgo o pienso que tengo la capacidad de, voy a meterle al juego, voy a ver. Tengo que sí pensar que el mercado ahorita ya trae pricing, todo este ruido de las tarifas de, a lo mejor, no sé, en 2 semanas tenemos este anuncio de, ¿saben qué? Esto no, ¿lo voy a ver reflejado? Si tú crees que tienes un view que nadie más sabe en el planeta Tierra de algo, porque es una lógica, tú hiciste tu estudio y tú estás viendo un rompecabezas que crees que nadie más está viendo, adelante. Pero realmente crees que eres la única persona que está viendo eso en el mundo. Yo sí, no. Esa es la pregunta. Habrá quien sí, ¿no? Exacto. Ahora, y más se va a poner difícil, en mi opinión, con la inteligencia artificial, porque ahora la gente está usando ChatGPT y todas esas cosas para hacer sus forecasts, para hacer sus análisis. Y ahora no nada más estás compitiendo contra humanos, estás compitiendo también contra la inteligencia artificial. Ahora ya entró eso al juego de la competencia. Y sí, entonces, a ver, ya te pregunté de un lado, si no quiero entrar al juego, a ver, por ejemplo, yo la verdad, temas de así animarme, invertirle, pues a veces me la pienso 2 veces, ¿no? Desde que me da miedo y desde que no le entiendo mucho, o a ver, a qué sector me voy, a qué empresa le voy. Si no quiero jugarle al juego y me quiero ir un poco más a la segura, ¿no? Si soy alguien que, no sé, o sea, digo, pues, tengo mi primer trabajo, tengo un poquito más de ahorros y quiero empezar a invertir. Escucho todo este ruido de,
puedes meterle la app de GBM o mejor meto mi dinero a una cajita ahí que me dé rendimiento, lo tengo en un apartado. Digo, quiero hacer algo con mi dinero. ¿Cuál debe ser el caminito un poquito más seguro que debo de estar tomando si no creo que tengo esta visión así game changer, ¿no? Que le voy a ganar. Yo creo que primero tienes que ser un plan financiero. ¿A qué me refiero? Es un plan financiero que defines bien tus metas y tus objetivos. Yo siempre sugiero usar una metodología que tenemos en GBM que se llama Invierte con Propósito, que es un plan financiero que desarrollamos justo para eso. Y lo que hace es en 5 portafolios de inversión dividir tu dinero en 5 cubetas. La primera cubeta es cuánto dinero vas a necesitar en los próximos 12 meses de lo que vas a invertir. Okay. Puede ser que es algo que va a ser, puede ser que no es nada, okay. Pero siempre tienes que preguntarte de lo que voy a invertir, ¿algo de esto lo voy a necesitar en 12 meses? Si es que sí, ese dinero solo lo debes de invertir en algo de muy bajo riesgo como CETES. O sea, ese es el riesgo cero, porque sabes que lo vas a necesitar y no puedes tener nada de volatilidad ahí. Tu segundo portafolio es un portafolio de reserva. Empieza a construir un portafolio de reserva por si pierdes tu empleo, ingresos o lo que sea. Y ese portafolio de reserva también debe estar invertido en algo muy seguro. No, ahí no entran acciones, ahí no entra cripto, ahí no entra private equity. Ahí sí entra. Ahí puede entrar también bonos de gobierno, ahí también puede entrar bonos de empresas de alta calidad y ya, de corto plazo. Okay. No te vayas tampoco a bonos de largo plazo porque tienen mucha volatilidad. Tu tercer portafolio ya debes empezar a ver a largo plazo. O sea, ahí debes de tener un portafolio bien diversificado, preferiblemente en todo el mundo, ¿no? O sea, ahí sí tener todas las empresas del mundo, todos los bonos del mundo, todos los bienes inmuebles del mundo. Y hay maneras de poderlo hacer. Aquí el comercial de GBM, asesores de GBM van a poder ayudarte con eso muy bien, hacerlo. Que es un portafolio que hace lo que hemos platicado mucho en estos podcasts, y si quieren revisitar un episodio que se llama Riesgo Sistemático y Idiosincrático, platicamos de él, que es un portafolio que debe solo tomar un riesgo sistemático. La diferencia es que el riesgo sistemático es ya que no puedes diversificar más. ¿Okay? Entonces, eso es el riesgo que te va a compensar antes de tomarlo. Entonces, si te preguntas, invertir en Apple, ¿eso es riesgo sistemático o idiosincrático? ¿Puedes diversificar tu inversión fuera de Apple? Sí, puedes invertir en Microsoft o puedes invertir en whatever, Samsung, ¿no? Entonces, ya que llegas a un momento donde ya no puedes diversificar más, entonces ya sabes que estás tomando un riesgo sistemático. Entonces ahí lo que sucede es que entre más volatilidad hay, más rendimiento vas a tener a largo plazo, ¿ok? Ya que tienes ese portafolio bien identificado y bien estructurado y bien diversificado a nivel global, ya entonces puedes tener el portafolio 4, que es un portafolio solamente de acciones o de private equity o ya de riesgo, de largo plazo, ¿ok? Cosas que sabes que se van a mover mucho, cosas que sabes que no vas a poder vender ahorita, pero es de muy largo plazo. Entonces ahí sí tienes que tener un tiempo de inversión de por lo menos 10 años. Ahí es donde entran las empresas, ahí es donde entran acciones, ahí es donde entran sectores, ahí es donde entra todo eso. Pero ve todos estos primeros 4 portafolios como tu fuente de liquidez. Si necesitas dinero, te vas primero al primero, luego al segundo, luego al tercero, y no tocas el cuarto hasta que no te acabes todo el dinero de los primeros 3. Y ahorita, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer con ese primer portafolio? Porque me dices, son de los siguientes 12 meses, ¿no? Y ahí yo sí parezco un poquito disco rayado, ¿no? Pero pues pensando que es como el tema del que queríamos platicar, es ¿cómo le hago yo ahí? Entonces, o sea, ahí completamente voy a amortiguar este ruido de las tarifas que estoy... Es que no vas a invertir en nada que va a ser afectado de eso más que en las tasas de interés. O sea, al final de cuentas, ahí el rendimiento que vas a recibir es lo que te pagan los CETES. ¿Y qué es lo que te pagan los CETES o qué es lo que te paga en Estados Unidos el bono, el Treasury Bill? Va relacionado mucho a cómo estamos en la inflación. Entonces, si solo inviertes en el portafolio 1 o 2, que es en las necesidades inmediatas y en el safety net, solo vas a estar tablas o un poco por encima de la inflación en el largo plazo. Que está bien. Para ganarle a la inflación, tienes que tomar algo de riesgo. Pero no puedes tomar mucho riesgo en esos 2 portafolios, porque no sabes, sobre todo en el 2, que es el de emergencia, no sabes cuándo lo vas a necesitar. ¿Qué pasa si inviertes en Apple para tu portafolio 2 y de repente pierdes empleo, pierdes ingresos, necesitas dinero y tu acción aparte va abajo 70%. Sí. No puedes correr ese riesgo. Entonces, por eso es importante primero tener tu plan de inversión y luego ya después de que tengas tu plan de inversión, entonces ya empiezas a hablar de dónde se va todo. Y ya dentro de tu portafolio de acciones, el cuarto, ¿ok?
Ahí es donde puedes hacer, si quieres, también calls. Es decir, oye, ok, ya que tengo mi portafolio de acciones armado, que es un portafolio de largo plazo, de no pienso tocar por lo menos a 10 años, ¿ok? Ahí puedes empezar a ver tú si quieres tener una tesis propia de si hay un sector, un país o etcétera. Yo lo que recomendaría ahí más bien es diversificar, como dije, invirtiendo en todas las empresas del mundo, de acuerdo a su tamaño. Y ahorita, por ejemplo, o sea, ¿cuál es como que el trend que estamos viendo ya estando yo parada en este portafolio de, ok, quiero diversificar? ¿Qué es, por ejemplo, ahorita lo del ruido de las tarifas? ¿Qué es ruido y qué sí realmente está como que teniendo un impacto, ¿no? Porque, por ejemplo, platicamos nomás así como hace ratito, ¿no? Vemos realmente un impacto de las tarifas y yo te decía, bueno, es que no tenemos los niveles que se están anunciando, entonces como que no te puedo tomar este call de, oye, este va a ser el efecto, porque realmente no lo veo reflejado. Pero entonces, por ejemplo, en las empresas, que sí vemos que ya es un tema como día a día, que no sé, por ejemplo, aquí también ya aparece como disclaimer de GBM, ¿no? Pero salgo yo y, por ejemplo, el podcast de The Recap, ¿no? Y te quiero explicar el cierre, y muchas veces el cierre que digo de las empresas es que salió este anuncio de que van a restringir tal de chips, ¿no? O, es que salió este anuncio para farmacéutica y se vino para abajo, ¿no? Entonces sí es una explicación del día a día, ¿no? Pero también a los 2 días vuelvo a decir la misma empresa y está arriba, ¿no? Entonces, este salto así, realmente donde sí tú podrías decirme como veo, o si se está reflejando un efecto, ¿no? Realmente de lo que estamos platicando de las tarifas, donde sí los números no me van a mentir de, oye, no es un tema solo político, no, sí estoy teniendo un efecto aquí económico. Es que lo dijiste antes. Cuando hay incertidumbre, sobre todo ahorita, no se puede saber. O sea, te estaría mintiendo si te digo, sí, mira, el sector de industriales es donde tienes que poner tu dinero. El gran reto de todo esto es, olvídate de las acciones. Olvídate de las acciones. Tu casa o tu propio negocio, si tienes un propio negocio. ¿Lo venderías? ¿Lo comprarías? Oye, ¿cómo va a afectar tu casa los aranceles? ¿Cómo va a ser el efecto en tu casa? ¿Do you care? ¿Lo estás poniendo a la venta? Not really. Ok. No. Entonces, si tú eres un inversionista a largo plazo, a 10 años, sí, no. Los aranceles es el tema del día. En un año va a haber otro tema. En el próximo mes va a haber otro tema. A lo que voy es que en mis 18 años haciendo esto, no ha habido un solo año donde no hay un tema así de, wow, ¿qué está pasando y cómo debería yo de reaccionar a este tema con mis inversiones? Y la lección más importante aquí es no hagas eso. O sea, no reacciones a las noticias y los temas económicos para tus inversiones porque no es una buena receta. No es una buena receta. La mejor receta es hacer tu plan e invertir. Te voy a poner así. Yo ya sé en mi portafolio de acciones, mi dinero personal, que en algún momento va a caer 40-50%. Yo ya lo sé, no lo quiero evitar, porque yo no sé cuándo va a caer 50%. Yo sé que va a pasar en algún momento en mi vida, ojalá viva hasta los 100 años de edad, que va a pasar otra crisis, va a haber otro 2008, va a haber otro 2001, va a haber otro 2022, ¿no? Yo de antemano ya sé que eso va a pasar, pero yo sé que también es muy difícil saber cuándo y exactamente en qué momento me debo de salir o entrar. Entonces, para mí yo voy a seguir invirtiendo en ese portafolio a largo plazo, voy a seguir contribuyendo en un plan de ahorro, aparte, no es solamente tener un plan de inversión, sino un plan de ahorro también que consistentemente sigas aportando, porque un plan de ahorro también te diversifica en el tiempo. Si yo invierto una vez en acciones y llegó de pura mala suerte que los invertí en el peor momento, ¿ok? Si sigo aportando, sigo diversificando el tiempo. Puede ser que ahora ya esté comprando en momentos mejores, ¿no? Que está bajando. Pero la consistencia y el tiempo es lo que más te va a dar el rendimiento en el largo plazo. ¿Y tú crees que las empresas tengan ese mismo punto de vista de esto es de ahorita? O sea, porque dices como, a lo mejor el siguiente año va a haber otro tema. Sí, pero a ver, o sea, si lo estamos viendo, por ejemplo, desde el punto de vista de si le está sacando provecho algo a Estados Unidos en la relación con otros países de la Unión Europea, vas a invertir tantos millones o algún tema del déficit. O sea, sí estamos viendo que a Trump hasta cierto punto le está saliendo oye, esto es lo que quiero y lo está consiguiendo con este riesgo de tarifas, que continuemos con este proceso, por ejemplo, los siguientes... No, las empresas ahorita no están invirtiendo mucho en cosas que pudieran ser afectadas por aranceles a nivel de las... O sea, se están comprometiendo. Por ejemplo, una cosa es que Tim Cook diga que va a hacer otro $100 billion investment en Estados Unidos. Una cosa es el anuncio, una cosa es que lo haga. Sí, no, y por ejemplo, eso luego dicen hasta de la Unión Europea, ¿no? Que dices, bueno, una cosa es anunciar, oye, te voy a invertir no sé cuántos millones y otra cosa es que lo hagan, ¿no? Exacto. A ver, en papel ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a wait and see, a ver qué pasa. Pero no, o sea, para mí,
Hay mucho que tenemos que ver primero para saber. Y las mismas empresas están pues, con más incertidumbre que nunca en esos proyectos. Ahora, si me hablas de empresas que tienen nada que ver mucho no creen que les va a pegar mucho el tema de los aranceles, pues sí están viendo actividades, ¿no? Ajá. Yo creo que el riesgo más grande ahorita, nada más para terminar ya con esto, es yo creo que son dos cosas. O sea, yo sí creo que la inteligencia artificial sí presenta un riesgo de empleo fuerte. Ya estamos viendo números en Estados Unidos de que gente recibiéndose a las universidades está subiendo el desempleo ahí. Y sí creo que es un problema sobre todo para entry-level jobs. Sí, claro. Yo lo veo en GBM ahorita de cosas que tenemos que hacer al día a día que posiblemente ya lo podremos delegar. Las a AI. automatizas y... Y eso sí creo que es algo que todas las economías del mundo ya están teniendo que poner atención en eso. También, para acabar, veo un tema que me preocupa sobre todo en la generación joven, tu generación. mi generación. Y es que me preocupa que se está volviendo más y más difícil el poder comprar una casa, ¿no? El precio de las casas están subiendo y subiendo, subiendo, subiendo y creo que mucha gente es muy importante que sí sean dueños de sus casas, que se sientan que pueda tener una casa y que tengan la posibilidad de poder tener una casa y se está volviendo más difícil eso cada día. Y eso está causando un efecto con influencers en redes sociales y no solamente influencers que se dedican a eso, sino también hablo de influencers de inversionistas de grandes niveles, recomendando cosas siempre, ¿no? a gente. Sí. Puede ser empresas de AI, puede ser cripto, puede ser lo que sea. Pero si la gente realmente no tiene un plan y no realmente saben lo que están haciendo y no entienden bien lo que están invirtiendo y se están dejando nada más ir por eso, por la desesperación de que si no hago esto y gano mucho dinero ahorita, no voy a poder comprarme la casa, Sí. Puede ser algo que en la próxima recesión, en la próxima caída, en la próxima desaceleración de la economía, pues nos puede afectar mucho más y aún todavía más atrás ponerlos a donde estamos. No, y aparte, o sea, la verdad es que sí creo que le das como que al clavo de hasta, yo te diría hablando desde mi opinión y platicas con amigos, y es el chistecito de, ay, mis papás tenían una casa a mi edad. ¿Sí? Y yo estoy pagando un cuarto en un departamento y hasta ahí llegó, ¿no? Y como que we sugarcoated un poquito y como que te ríes de, ay, bueno, pero tienes toda la razón de que es el riesgo que está sobre la mesa y creo que aparte es un tema que nos da completamente para echarnos unos 45 minutos de eso porque es necesario no me voy a quedar en el chiste de, ay, mis papás tenían una casa a esta edad y yo mantengo un perrito, ¿no? Es el qué voy a hacer al respecto, cuál va a ser mi plan. Pero tu plan no debe de ser, voy a tratar de ganar ahora 500% en los próximos 3 años en el mercado. Sí, no, claro. Porque la probabilidad que hagas eso con consistencia es muy baja. Entonces, es gambling, eso ya es gambling. Entonces, para mí es el interés compuesto, cuando escucha a alguien 10, 11, 12% de interés, o sea, que puedes ganar, a veces dicen, es que es muy poquito. Pero si ganas entre el 10 y el 13%, más o menos en cada 7 años estás duplicando tu dinero. Sí. Entonces, eso es un efecto de bolita de nieve. Nada más hay que ser pacientes en eso. Entonces, y que nos expliquen más que nada más cómo armar esa bolita de nieve, ¿no? Porque como dices, pues está bien fácil el social media, pero... Espero en los futuros episodios ya podemos llegar más a profundizar esos temas. No, y estaría buenísimo y creo que todos lo agradeceríamos un montón. Pues muchas gracias. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.